El cerebro del niño sigue siendo un enorme misterio. Entre los 3 y 7 años ocurren una serie de fenómenos que desde el punto de vista de curiosos del misterio nos interesan, y también desde el punto de vista de la ciencia que estudia el cerebro son francamente peculiares. Dicen los expertos, o algunos expertos, que el cerebro del niño en esa época está más densamente conectado, o por lo menos utiliza más energía incluso que el cerebro de los adultos. Los cálculos en este mundo creo que son difíciles, pero se apunta que hasta un 40 o 50% más de energía consume ese pequeño cerebro del niño, un cerebro interconectado con el mundo exterior, repleto de estímulos y con lo que algunos llaman incluso ventanas sensoriales, experiencias emotivas o terroríficas que provocan de inmediato en ese órgano dentro del cráneo del niño un sinfín de sinapsis, de interconexiones, en el fondo un cambio físico dentro de ellos a raíz de experiencias, algunas de ellas, hay que decirlo, experiencias de misterio como las de esta noche. Estudiosos del cerebro como esta noche y aquí, y además de categoría excepcional, nos van a contar cómo los primeros días del cerebro del niño son fundamentales. Hasta los 3 años, las caricias o el cariño, o todo lo contrario, repercute físicamente en lo que es el interior de ese gran enigma. Dicen que estimulando algunas células que se encuentran justamente en conexión casi con la médula espinal, se han provocado reacciones de terror, de pánico, de alarma. Esto en adultos y en niños. Cuando hablamos de niños, muchos tenemos en mente, casi borrándose por el paso del tiempo, una serie de experiencias. Porque yo creo que hay una gran pregunta esta noche, que es ¿por qué a partir de los 7 años hay como una gran barrera? ¿Es explicable esa barrera científicamente? Parece ser, igual yo estoy equivocado, por lo que he leído, que el cerebro a los 7 años es ya muy parecido al cerebro adulto. Quizá ha perdido esa conexión con la fantasía solamente, con lo imposible, con la ensoñación, pero a partir de los 7 años muchos de los fenómenos que esta noche nos ocupan dejan de producirse. Entre los 3 y los 7, sin embargo, forman parte de la realidad del niño, también de la realidad que nosotros ya no podemos ver. Antes de presentar invitados, antes de comenzar esta noche intensa de investigación y de abrir vías de contacto, porque queremos desde ya conocer vuestras experiencias en la niñez. ¿Habéis oído hablar del amigo invisible? Una de las primeras historias que yo escuché en mi vida en la radio, precisamente en la emisora pública, en Radio Nacional de España, de unos 25 años, hablaba de la vieja higuera, una historia de un niño que constantemente en la nueva casa a la que habían llegado sus padres observaba a alguien junto a un árbol, alguien suspendido junto a un árbol, y le causaba miedo, e incluso de noche ese niño se levantaba casi en actitud de rezo ante la vieja higuera. Tiempo después le contaron a los padres que en aquella misma rama alguien, 20 años antes, había acabado con su vida ahorcándose. Existen historias que van más allá y que luego se pueden comprobar. ¿Son solo fantasías? ¿Por qué desaparecen? Carlos Largo, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Acabas de llegar de Valencia, porque hay un caso que puede servir, lo vamos a contar casi en análisis para que luego experimentemos y nos hagamos una idea de qué está pasando, qué está ocurriendo. Una casa normal, un piso normal y unas personas de apariencia normal. Pues como tú decías, una familia normal y corriente, una familia valenciana que viven en un piso, en una localidad valenciana, como decíamos. Y bueno, esta historia nos llega muy curioso a través de nuestra compañera Laura, de nuestra productora. Nos pasa una llamada pidiéndonos ayuda y sobre todo una familia, una madre que bueno, pues está aterrada ante la situación que vive su hija. Su hija actualmente, y bueno, pues durante una temporada lleva teniendo extraños sueños, visiones, gente muerta, seres que le aterran y que incluso pues bueno, no le dejan dormir. Pero todo esto, toda esta situación actual no se ha producido ahora, sino que tiene sus orígenes que, como tú bien decías, vienen en la infancia. En la infancia. Hacia los 2 años aproximadamente, o 3 años, esta niña, en una localidad de Valencia, dice cosas que estoy seguro que a nuestra audiencia les van a sonar perfectamente y quizá muchos se sientan identificados.
ella me dice que ve un hombre. Mamá ni a un home en su manera de hablar con casi 3 años, y a mí pues me asustaba bastante, la verdad. Jugaba con sus muñecas en su habitación y no hablaba con las muñecas, hablaba con esa persona. Y yo entraba y intentaba cortarla y sacarla de la habitación, la ponía en el comedor para quitarla de eso. Y siempre era siempre una lucha continua con eso, siempre. Me arrastraba de la mano al pasillo y me decía, míralo allí, mamá, míralo allí, en su lengua, con casi 3 años. Y yo no veía nada, claro, ella sí que lo veía. Un individuo, casi siempre el mismo, en ese lugar, y la cosa se va agravando. Carlos, hay hasta una descripción muy física de esa persona y nos llegan una serie de fotografías que tengo en las manos, vamos a decirlo así, casi parecen agresiones o autoagresiones físicas. Como decías, escuchábamos la voz de Mari Carmen, es la madre de Lorena, esta chica que, bueno, pues desde muy pequeña ve a este hombre. Ella lo describe como un hombre que interactúa con ella, que jugaba incluso con ella. Su madre se la encontraba, como bien decía, jugando con las muñecas, hasta que, como tú bien dices, un buen día, pues en este caso un mal día, Lorena empieza a sufrir agresiones. Vamos a escucharlo en la voz de la propia implicada. Yo estaba en mi habitación, era pequeña y yo estaba sola, jugaba, y cuando mi madre se asomaba a la habitación, pues veía que yo estaba hablando sola, estaba hablando con un hombre, y el hombre, y mi madre decía, pero ¿con quién hablas? Y yo, pues con el hombre, pero mi madre no lo veía, yo sí que lo veía. Han habido también varias veces en que, no sé si habrá sido el mismo hombre, que cuando mi madre estábamos en otro piso, no sé por qué, pero me vio la espalda y tenía la espalda así, cortada como si me hubieran cortado con unas tijeras, pues cortada, con sangre y todo. 1:17, las visiones de la infancia en Milenio 3 esta noche. Carlos, llega un instante en que esto llega a, vamos a decirlo así, desarrollar un protocolo médico y de autoridades que no pasan por alto lo que está ocurriendo en este caso. Hasta este punto se llegó. La familia ya estaba viviendo un auténtico infierno en casa. Incluso, bueno, comentaba Mari Carmen que durante un mes entero tuvieron que dejar las luces encendidas porque no podían dormir ante el miedo de que a su hija le pudiera pasar algo. Y en este caso, efectivamente, pues intervienen en este caso autoridades sanitarias y llegan a pensar que esas heridas, esas marcas en la espalda de Lorena son provocadas en este caso, por la madre. Y efectivamente, desde luego tenía las marcas como si fuera así, todo lo que es la espalda aquí arriba, y a mí pues se me ocurrió llevarla a urgencias. No hice bien porque creían que lo había hecho yo. Yo me fui y nada, y ahí se quedó, lo de urgencias se quedó ahí. Es lógico, incluso el miedo en una familia normal donde nunca había pasado nada, pueden culparla, ¿no?, de agredir a un menor. ¿Qué está pasando? La niña sigue con la historia de que está viendo a un personaje que a veces tiene unas tijeras, está viendo una figura con unas tijeras siempre en el mismo punto de la casa, pero nadie más observa la aparición. Otro de los episodios, hablamos siempre de la niñez a los 2-3 años, es el de casi una agresión vista por la familia. Sí, se encuentran en un momento dado, en este caso Mari Carmen y su hija están viendo la televisión y se produce un nuevo hecho que vamos a escuchar de viva voz de ella, que es una nueva agresión y además muy muy extraña, y de la cual posteriormente nos manda la fotografía que le hicieron cuando era Lorena pequeña. Después, otro día más, estaba sentada en el sillón, la tenía la niña al lado mirando la televisión y yo estaba pues cosiendo, y de golpe pues rompe a llorar como una desesperada y yo me vuelvo, la miro, ¿qué te pasa? Y como si hubieran dado un bofetón grande, y mamá es el hombre, mamá.
como ha pasado en vivo. Santi Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... Javier Sierra, ¿tú lo has oído? Hola, buenas noches, lo he oído. Luego presentamos a nuestras autoridades científicas y grandísimos amigos de este programa y que nos van a enseñar, pero ya nos conocen, somos Milenio 3 y de repente nos hemos quedado aquí ni trampa ni cartón, seguramente no una explicación. Fermín Agustí al otro lado, Noel Calero, Coque Peinado. Esta grabación la has hecho hace unos días en Valencia, Carlos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ahora explicamos por qué, porque nos ha pasado una cosa un poco extraña. ¿Abrimos vías de contacto? Claro que sí, vamos a abrir líneas de contacto 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Además, un regalo muy especial, 10 entradas, 5 dobles, para ver la película Secuestrados, que además van también con una camiseta de reglado. Gracias a Vértice, que ha sido quien nos ha enviado estas entradas para cualquiera de los cines, cualquier día. Secuestrados, un thriller además apasionante. Entradas y camiseta. Sí. En pack esta noche. Vías de contacto ya abiertas, porque estoy seguro que a nuestros amigos, al doctor psiquiatra y forense José Cabrera, buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? Te agradezco muchísimo, lo sabes, que estés aquí a estas horas. Eso espero. Pero queremos aprender contigo, Bueno, doctor. Algo diré. Y por supuesto Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, gran amigo de este equipo, y que estamos convirtiendo las noches del cerebro en algo casi clásico. Y esta noche esperamos también un montón de información que puede ser interesante, Manuel. Ya está llegando ahí. Ya está llegando, claro. Mucha gente que tiene niños pequeños y que estos ven a amigos Pues, invisibles. Carmen, esta noche muy atentos a todo lo que vaya llegando, porque a ver si de repente hay un patrón común. Manuel, bienvenido, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a escuchar esto, el final de esta historia, si os parece, y ahora entramos en materia. Ha habido una pequeña sorpresa que no estaba nadie. Bueno, es más, Carlos Largo y yo hemos estado sacando estos cortes. Eso está grabado hace unos días, ¿no? Sí, hace escasamente 4 o 5 días. ¿Estabais con la niña y con la madre? Luego también estaba en este caso el hermano de Lorena, también. Y bueno, pues nuestros compañeros cámara Raúl y el ayudante de cámara Guillermo. Y en este caso yo. Bueno, estabais todos en una sala. Estábamos todos, justamente en este momento estábamos en la habitación de Lorena, justo haciendo las entrevistas. Ahí se habían producido fenómenos. Es donde se producían la mayor parte de los fenómenos de los que nos hablaba. Es que ha pasado una cosa familia. muy curiosa que seguramente tenga explicación. Tú, Carmen, no has escuchado nada, ¿verdad? Yo no. Yo sí lo he escuchado, y cuidado, que con esto ocurre que nosotros tenemos cascos. Entonces es posible que por la calidad de imagen, bueno, y si mañana la gente, como ocurre por cientos de miles, se descarga el programa, no van a escuchar nada y van a decir, este Iker, ¿qué está escuchando? Pero es que cuando uno, hay que decirlo, escucha en internet por podcast, el sonido está comprimido, hay un montón de áreas del sonido que no escucháis. Aquí hemos pegado todos un brinco, Santi y Javi sobre todo. Se escuchaba algo, ¿verdad? Sí, se escuchaba. Vamos, yo de hecho pensaba que era una interferencia de la grabación, que había alguna ventana abierta y se escuchaba la carcajada de alguna vecina o algo así, pero se han escuchado una risa, sí, es verdad. ¿Santi? Sí, completamente. Pero bueno, ¿Habéis escuchado vosotros, no? ¿Vosotros tenéis una ventana cerca, Carlos, o...? La habitación de Lorena tenía una una ventana en este caso que sí quedaba a la calle. ¿Abierta? Pero no, cerrada totalmente. Porque además la grabación se realizó en la máxima oscuridad. Además hicimos una experiencia también con ellas y estaba todo absolutamente cerrado. Bueno, esto es una simple anécdota porque además no estaba previsto en absoluto. Si alguien también lo escucha, que nos lo comenten, pero escuchando esta última grabación de la madre hablando de la bofetada es curioso porque yo he escuchado... No lo digas, a ver si la gente lo escucha a través de la radio. Venga, la ponemos de nuevo. Después otro día más estaba sentada en el sillón, la tenía la niña al lado mirando la televisión y yo estaba pues cosiendo y de golpe pues rompe a llorar como una desesperada y yo me vuelvo, la miro, ¿qué te pasa? Y como si hubieran dado un bofetón grande y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. ¿Qué? Que ahora sí que lo he escuchado. ¿Manuel? También, sí. Oye, nos hemos quedado un poco impresionados, de verdad, en vivo, un E24, sí, además cuando habla de... Ahora es el hombre, o sea, el hombre. No, ponlo otra vez. No, es que esto... Ponlo otra vez, por favor. Como una desesperada y yo me vuelvo, la miro, ¿qué te pasa? Y como si hubieran dado un bofetón grande y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre.
Pues esta noche somos muchos en el estudio y se ha hecho uno de esos silencios. Bueno, últimamente Carlos Largo yo no sé qué le pasa, de dónde va le pasan cosas, pero de verdad que además es una voz que no tiene mucho sentido, no parece una voz callejera lejana de alguien que se está riendo, sino alguien que está riéndose ahí. ¿Sabes qué he recordado? Escuchando esa risa de repente. La historia, sé que me vas a llamar peliculero, pero la historia de Jack Torrance, que es el protagonista de una famosísima novela, vendió 4 millones de ejemplares en todo el mundo hace algunos años, de un escritor muy atormentado, nada le salía bien, que se va con un hotel, ¿verdad? Exacto, que se va a un hotel con su hijo. Su hijo tiene pesadillas, premoniciones, pero tiene un amigo imaginario con el que habla. Es El Resplandor de Stephen King, esa novela. También se escuchan este tipo de cosas. Carlos, vamos a hacer una cosa, porque hay que dejar claro que no pasó nada anómalo en la grabación que hizo Carlos Largo allí, pero es que ahora la sensibilidad que nosotros estamos escuchando, se escucha una voz, una risa impresionante que parece de verdad maligna o de alguien que se está burlando, mientras está la madre explicando eso. Bueno, en la segunda hora intentaremos volver a escucharla. O a extraerla, si podemos. Carlos, Fermín, os ponéis con ello. Carlos, gracias. De nada. Te vas un cara de preocupado, amigo. En fin, me no queda sé. sorprendido sobre todo. Sí, porque es que, chicos, esto es así. Hablamos de este tema, seguramente, hay que decirlo científicamente, tiene que ser pues una casualidad. Pero que pasen estas cosas cuando ocurren estas investigaciones también nos sorprende. La gente lo ha escuchado perfectamente. Perfectamente. Sí. Y además dicen que es una risa un tanto macabra. Yo es que me he dado cuenta cuando estaba, esto tan vivo, doctor, o sea... ¿Qué se puede decir de esto? Ya sé que no es lo vuestro, que lo vuestro es el cerebro, la psiquiatría, lo forense. Ya sé que esto no estaba en ningún guión, primero porque en Milenio 3 nunca hay guión, pero vamos, que nos hemos quedado, yo me he quedado helado y además es que al vuelo he dicho, qué raro, siendo una grabación que está efectuada para el equipo de televisión, sabemos lo que es respetar el silencio, claro. ¿Con qué material está hecha esta grabación? Estaba hecha con una cámara. Con una cámara. Como la que solemos utilizar para reportajes. ¿Y el soporte es una cinta? Es un disco. Es un disco. ¿Podría no estar limpio el disco? No, son nuevos totalmente. Discos vírgenes siempre. Digitales, claro, no. Además parece que eso está ahí. O sea, la única explicación posible es que eso es una voz de alguien que está en la ventana, por ejemplo. Pero no es esa voz típica de... Hombre, no sé. Quizá los sonidos... tengan esa facultad, ¿no? Y que sea justo en el momento en que la madre está diciendo algo dramático. Quizá una explicación, digamos, pura y dura es que, bueno, pues la habitación de Lorena daba a la calle y que a lo mejor se pudiera colar algún sonido. Y justo es ese trozo de risa. Pero no son las típicas no voces es muy normal, no es muy normal. Se escucharían porque... coches, se escucharían otros sonidos. No, además no solo eso. Me imagino que Lorena llevaba un micrófono de corbata. Totalmente. Es unidireccional y por lo tanto no se cuelan los sonidos del exterior, que para eso llevamos eso los está micrófonos. Muy bien. E incluso... Porque el micrófono está colocado en el pecho de la niña. Acabo de recordar ahora, gracias Carmen por hacerme, pues eso, regresar a la grabación. Paramos en 2 ocasiones porque Lorena se escuchaba el propio roce, digamos, de cuando se movía. Y efectivamente, pues Raúl comentó en varias ocasiones que teníamos que parar para volver de nuevo a la pregunta. No queríamos contarlo esta noche porque nos interesaban los fenómenos de la niñez, pero Lorena sigue viviendo hoy fenómenos. Sí, de hecho, digamos, los fenómenos que vive en esta casa son diferentes a los de la niñez, porque la familia vivía en otra casa totalmente diferente y actualmente sigue viviendo este tipo de fenómenos, visiones, sueños, ve gente muerta a su alrededor o que interpreta como gente muerta. Y bueno, pues como tú bien has dicho, hicimos una experiencia ahí en la propia casa y bueno, que también salí bastante sorprendido de ella. Vamos a revisar todas las grabaciones, por favor, compañeros. Fermín, Carlos, en la segunda hora, cuando podamos, extraemos, si es posible, esa voz sola, a ver qué sacamos en claro, ¿te parece? Vamos a hacer una cosa, doctor Cabrera, Manuel, Santi, Javier, Carmen y todos los espectadores que se habrán quedado tan helados como nosotros. Había una descripción que esta niña, Lorena, ya una joven, decía cómo veía ella esas figuras, amigos invisibles o lo que sea. La descripción es tan gráfica, a veces nos pasa, ¿verdad? Es tan gráfica que es como un lienzo que escribe la propia afectada. Nunca mejor dicho, lo van a ver. Sí que no son tan reales como las personas, sino que como si estuvieran pintados. Digamos que como si fueras a tocarlos y no hubiera nada, pero está la silueta marcada. Una y media. Esto es Milenio 3, un programa que llevaba un rumbo y lo sigue llevando y que de repente se ha encontrado con una sorpresa. Tengo las fotografías aquí
de arañazos de esta niña, os las paso. Manuel, doctor Cabrera, simplemente yo imagino que cuando yo vi esas imágenes son rasgaduras, pueden ser, no es una niña pequeña, puede autolesionarse de esa forma. Doctor, tú como forense estás acostumbrado a ver ese tipo de marcas. Y Carmen, igual podemos describirlas. Son arañazos, la mayoría de ellos en las piernas, en los brazos, como si alguien con uñas bastante largas se rascara, pero intensamente, porque quedan las marcas. Además, pues no van en una línea concreta, hay de todo, hacia abajo, hacia los lados. Pues unas marcas realmente que parece que están hechas Doctor Cabrera, con bastante... Son marcas de rascamiento, Son marcas de rascamiento. Hechas por la misma persona. Hechas con uñas, y además, aunque algunas que se va de cañas, son casi todas paralelas, que siguen los ritmos de un dedo, de los dedos. Lo que no sé si es que la propia niña se ha podido... ¿Suele coincidir en que las personas en sueños se autolesionan? En las personas en sueños, sobre todo los niños, en algunos niños, por ejemplo, con epilepsia y tal, se han dado casos perfectamente explicables médicamente de que el niño se agita y entonces él mismo se desazona, le pica una zona y el niño se rasca. Entonces luego aparecen esas lesiones donde no podrían aparecer en zonas inaccesibles por las manos del niño, claro. Ese es porque el tema. tú antes, perdona, Claro. que has mencionado que en la espalda tenía lesiones, ¿no? Sin embargo, estas que aparecen en las fotos son en las piernas o los brazos, son sitios donde llegan, eso es, donde llegan con facilidad. Manuel, ¿qué diferencia hay entre el cerebro de un niño en esta franja de sucesos? ¿Y por qué a los 7 años, dicen los especialistas, decís que todo esto como que pasa, como que se olvida, como que se va? Sí, a los 7 años hay un salto cualitativo en el cerebro bastante grande. Se sabe que da un paso bastante importante en la maduración de lo que es la corteza cerebral. De hecho, es cierto que lo que es a nivel psicológico se observan que hay un cambio incluso en la conducta. Es decir, por ejemplo, es el momento en el que ya han asentado muchas de las bases de la comunicación o del lenguaje, de la socialización, que van a servir para la vida adulta. No es nunca una barrera exacta, pero sí que es verdad que a los 7 años cambian muchas cosas. Es lo que antes se decía popularmente como el uso de razón, ¿no? Más o menos, aunque a algunos no les llegue hasta muchos años, pero porque ciertamente luego hay más etapas, además de los 7 años. Digamos, el cerebro humano no madura hasta los 20 y tantos años, en el caso del varón. En las mujeres a lo mejor a los 18, 17. Pero a los 7 años... el cerebro de la mujer. Sí, de siempre, sí. Y es un hecho científicamente demostrado. Pero sí que es verdad que a los 7 años hay un salto bastante importante en los dos sexos. Para la especie, que la mujer madure antes es fundamental para la supervivencia. Claro. Amigo imaginario, doctor Cabrera, un primer round con vosotros de preguntas para luego hablar del puro misterio que existe y que esta misma noche a nosotros, aunque demos con la explicación, la sorpresa ya la llevamos encima, pero ojalá sepamos algo más. Investigamos en vivo, Carlos, vemos a ver qué pasa después con esas grabaciones. Amigo invisible, amigo imaginario, amigo de la infancia, muchos nombres. Yo no sé si esto es patología. Os extiendo la pregunta a los dos. ¿Qué podéis contar? Porque hay muchos padres, lo sé, que están angustiados porque ven que de pronto una noche el niño ha aparecido a los pies de la cama diciendo que hay alguien en su habitación. Y lo repite durante días. Y parece que es algo más fuerte que una pesadilla, un grado más intenso. Otras veces hay casos de niños marcando una pared donde ocurrieron luego cosas. ¿Qué es? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es y por qué le pasa esto a muchos niños? Bueno, yo te diría rápidamente, para centrar el tema a los oyentes, que igual que el embrión, cuando se desarrolla, es como el recuerdo de la filogenia, a la evolución de los animales, la vida de un ser humano, de un individuo, es el recuerdo de su historia. Es decir, los niños tienen una fase mágica, igual que el ser humano... Mágica. Una fase mágica. Mágica, igual que el ser humano tuvo miles y miles de años una fase mágica. Es decir, nosotros ahora somos hiperracionales, todo lo tratamos de entender, pero nosotros vivimos miles y miles de años creyendo en la magia. Y esa fase mágica es la que tiene el niño y tiene una explicación también neurológica. Qué bonita historia, fase mágica. Yo ahí lamento discrepar un poquito porque creo que no hemos superado muchos humanos la fase mágica. Quiero decir que aún en nuestro momento actual la especie humana es bastante mágica. Y sí que es verdad que hay una etapa, como dice el doctor Cabrera, una etapa mágica en el niño, que ya lo dijo Piaget, además, que además coincide entre los 3 y los 7 años más o menos. Coincide con estos fenómenos, sí. Pero más que nada es una interpretación de cómo ve el niño el mundo. Es decir, no
con la idea de que tiene un contacto con los fenómenos mágicos, digámoslo así, sino con que vive en un mundo mágico, para que lo construye el niño, ¿no? Es un poco la idea desde la ciencia. A nivel de esa cosa que habéis explicado los dos de forma magistral en este programa muchas noches, que son las autostopistas, las autopistas, mejor dicho, no autostopistas cerebrales, que se interconectan y provocan fenómenos que superan casi cualquier historia misteriosa, la sinapsis, y cómo el hombre es dueño de su cerebro o arquitecto de su propio cerebro y lo va modificando. En el niño, ahí dentro están pasando cosas muy distintas que dejan de pasar con el paso del tiempo. Sí. Yo pienso que en esa etapa, entre los 3 y los 7 años, se están poniendo en funcionamiento muchos aspectos que son muy típicos del ser humano. Me explico. El ser humano se caracteriza por ser muy social, por relacionarse con los demás, que es una tarea bastante difícil. Entonces, en esa época se está desarrollando con bastante importancia este instinto social, en el cual es posible que se vean incluso, yo creo que es una explicación para estos fenómenos, que se vean incluso amigos donde no los hay, porque como que va buscando. Vamos a ver, el ser humano, por ejemplo, tiende a encontrar seres donde no los hay. Pues por ejemplo en un bosque viendo los árboles se ven ojos donde no hay. Tenemos esa tendencia a buscar. Se humaniza el entorno incluso. Exacto, sí, tenemos como una tendencia a buscar otras gentes, a buscar los ojos de otras personas, a identificar que hay otras personas, y en esa etapa del niño yo creo que eso hay como una hipertrofia, es decir, como un exceso de intento de comunicación, de encontrar otras personas con las que entablar comunicación. Yo creo que es un poco algo así, ¿no? Si lo que le pasa al niño entre los 3 y los 7 años nos pasara ahora a nosotros, nos volveríamos locos. No podríamos asumirlo. Es decir, el cambio brutal que están explicando, neuronal, que tiene lugar en esa franja de edad, si ahora nos ocurriera, con 40, con 30 años, nos volveríamos locos. Nos internarían en un psiquiátrico irreversiblemente. Porque empezaríamos a ver cosas diferentes. Imagínate lo que supone para un cerebro entre 3 y 7 años, como está explicando perfectamente, ese cambio brutal de neuronas que nacen, neuronas que mueren, cambios que se dan, mielinización de las autovías que tú comentabas antes. Ahora ya no, de adultos. Pero imagínate que nos ocurriera eso de repente. Sería la locura. Es más, de esa fase mágica parece que vamos como a un desierto cada vez más yermo. Me comentabas, doctor, que casi diariamente perdemos 1000 neuronas. Sí, porque las neuronas mueren. Es decir, la neurona es una célula muy frágil que se alimenta solo de oxígeno y de glucosa. Entonces mueren diariamente 1000 neuronas, y cuando se mueren muchas más es cuando viene la demencia, el Alzheimer y todo eso. Manuel, es cierto que el cerebro del niño consume, eso nos sorprende, y puede tener que ver con el misterio, más energía que el cerebro del adulto. Sí, entre otras cosas porque tiene muchas más neuronas, que las vamos perdiendo con los años. ¿Y serán esas las capacidades que tenemos ahí también para ver esas otras cosas? ¿Estarán ahí? Bueno, más que capacidades para ver otras cosas, la capacidad para crear otras cosas, incluso aunque no las haya. Digo siempre desde el punto de vista de la ciencia, es decir, que allá donde no lo hay también se lo crea uno. Y de hecho se me está ocurriendo, según estaba oyendo hablar al doctor Cabrera, que una hipótesis para la esquizofrenia es que no se haya muerto suficiente número de neuronas, porque las neuronas se tienen que morir. Eso es necesario. Como dice el doctor Cabrera, nos volveríamos locos. Y de hecho es que efectivamente una hipótesis es que a quien no se le muere en suficiente número se vuelve loco. Porque sigue conectado a esa fase mágica. Hay demasiadas conexiones, entonces no hay posibilidad de discriminar lo que es real de lo que no lo es, por ejemplo, entre otras cosas. Eso se entiende perfectamente si explicamos una neurona. Es decir, una neurona de un adulto comunica con otras 40.000, que eso es increíble. Entonces, en un niño, la neurona no comunica con otras 40.000, comunica con a lo mejor con 2.000. Entonces tiene muchas más neuronas y se le van muriendo. Si nosotros ahora de repente nuestras neuronas, como están explicando, tendríamos la locura, sería la locura, y la esquizofrenia tiene ahí una hipótesis. Pues yo lo digo a veces, Javier, Santi, la suerte de hacer este programa es asistir a lecciones como esta. Ha habido 2 mazazos muy made in Cabrera, por cierto, uno de ellos de si ahora mismo viviésemos con el cerebro de un niño nos volveríamos locos, y luego lo que ha dicho Manuel Martín Loeches, que ya es tremendo y que lo habéis escuchado y que tiene que ver con incluso algunas patologías de hoy en día que pueden estar causadas, quién sabe, si todavía por esa raíz que nos conecta con la fase mágica. Antes de preguntarle a Javier algo sobre sus niños, por ejemplo, Javier tiene unos niños en esa fase concreta exactamente ahora, una fase mágica y maravillosa, y quizá un investigador del misterio como él pueda ver detalles que
que le dejan un asombrado, ¿no? Y que además hagan partícipes de la experiencia a un montón de amigos que están escribiendo ya, siempre que vienen nuestros amigos ocurre lo mismo, aluvión de testimonios. Sí, además sí que se nos ha olvidado antes decir que hay una encuesta en ikerjiménez.com, el debate de la semana. ¿Has tenido en la infancia amigos imaginarios? Pues aquí la mayor parte de la gente, el 76,5% dice que no. Que no. Que no. Tan solo el 23,5% que sí, que han tenido pues alguna muy experiencia en la infancia con ¿sabes amigos por qué? imaginarios. Porque cuando hacemos muchas encuestas, como con las alucinaciones, ¿te acuerdas, Manuel? Y fue completamente al revés. Hay quien desde fuera puede pensar, imagino, bueno, claro, es que los oyentes están... No, los oyentes cuando algo no les ha pasado lo demuestran de una forma gráfica y clarísima. Mira, Sandra desde Bilbao nos decía que tiene una niña de 4 años y que les habla de su amiga imaginaria Berta, que por lo que nos cuenta es adulta y le falta un brazo, por lo que hay cosas a las que no pueden jugar. No me parece normal. Esa definición tan gráfica de una persona sin un brazo y que se llama Berta, así a bote pronto. Vamos a ver, es que vamos a ver, hay muchas teorías respecto a esto. Una de ellas, por ejemplo, dice que los hijos únicos tienen más frecuencia de amigos imaginarios, como si necesitara el niño en esa edad tener a alguien real, corporalizado, con quien hablar, para no estar solo, como la deprivación sensorial de los que cruzan el Atlántico, que al final acaban hablando con un coco, ¿no? Como el de la revista, el de la película El náufrago. Nos dice también, de pequeña tenía un amigo invisible al que llamaba el príncipe, al que trataba como una persona más, pero que nunca me hizo nada. No me acuerdo, me lo contaron mis padres. Pero ves, por ejemplo, en mi opinión, hablar del príncipe son como iconos mucho más asimilables, universales si quieres, pero decir, mi amiga aparece en el pasillo, se llama Berta y no tiene un brazo, es como otro umbral, ¿no? Parece desde luego más extraño. Nos decían también, mi sobrina de 2 años y medio habla con un niño que no existe, juega con él. Aparte, el otro día vino con un producto para el asma en la mano y le dijo que era el que utilizaba el niño. Yo tenía 2 amigos, un niño y una niña, eran hermanos. Ahora con 21 me han diagnosticado un trastorno bipolar. Bueno, esto es otro mundo. Es otra historia, ¿no? Cuando muchas personas se diagnostican de adultos de un trastorno psiquiátrico grave, en la infancia hay muchos rasgos que ya anuncian que de adulto va a tener algún problema. Aquí ya se mezcla la psiquiatría con la fantasía. Eloy desde Córdoba dice, creo que los niños pueden ver cosas que los adultos perdemos esa capacidad para ver. Acabo de tener un bebé, así que estaré muy atento. Por cierto, os pido la bendición milenaria para Eloy. Pues nada. ¿Eloy se llama? Sí. Bendición express como para el niño de nuestro amigo Manuel. Manuel? Gracias, bendición gracias, cósmica, radiofónica y interplanetaria. Y si para cabe. Nerea, que nos están diciendo que es una nueva milenaria que van a hacer el lunes. ¿Tan pequeños los niños, Manuel, que tú lo tuviste y viniste casi de debut sí, a los después 8 días. a los 8 días? Tan pequeñitos pueden ver cosas que nos sorprenden a nivel... ¿Qué está pasando en el cerebro cuando todavía no hay lenguaje, por ejemplo? No, pero a esas edades no ven tan siquiera. De hecho, mi hijo está empezando a ver ahora con 20 y tantos días. Empiezan a ver con 20 y tantos días. Sí, nacen sin ver. Sin embargo, el cerebro parece que existe en funcionamiento perfectamente desde el seno de la madre. El cerebro está funcionando desde mucho antes de que nazcamos, claro que sí. Lo único que el sistema visual no ha recibido ninguna información y por lo tanto no sabe con qué trabajar, con qué información trabajar. Y de hecho los primeros días son fundamentales, las primeras semanas. Si no se ha hecho con niños, pero se ha hecho con gatos, si se le ciega, se le vendan los ojos a un recién nacido y se le tiene así durante unas semanas, ya no va a ver para el resto de su vida. Y sin embargo, si eso lo haces varias semanas con un adulto, le quitas la venda y sigue viendo. O sea que es importante lo que ocurre en estas primeras etapas. Por lo tanto, a la neurona hay que darle oxígeno, glucosa y estímulos, si no se muere. Santi, algunos casos se han comprobado luego, ha habido historias tremendas que aparecen en muchos trabajos, que parece que había algo más que una simple fantasía. Sí, además hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que luego preguntaremos a nuestros expertos, que es la gente que ha tenido recuerdos ya de adultos de esos amigos imaginarios, porque por lo que estamos viendo, por los testimonios de nuestros oyentes, parece que lo normal es que cuando llegas a la edad adulta sean tus padres, precisamente, pues los que te cuentan que has tenido tal o cual fantasía o que les contabas que jugabas con tal o cual niño imaginario. Pero sí hay un puñado de casos que he recopilado, algunos de ellos curiosos. Concretamente había un productor cinematográfico de Hollywood que comentaba
cómo su hijo muy pequeño, en el cuarto donde tenían la lavadora, una especie de trastero, siempre iba allí y daba besos a la pared. Y el niño apenas sabía chapurrar unas palabras y decía el nene. Le intentaban quitar ese hábito y según iba cogiendo más soltura comunicándose, pues comentaba, ya decía que lo que había ahí era un nene, que él lo veía, que los demás no. Parece ser que de lo que se enteraron es que la familia anterior, justo en ese cuarto, en un accidente doméstico, acababa de perder a su hijo pequeño. Javier, conociéndote un poco, yo sé que tú habrás incluso anotado cosas, esa percepción, ese mundo, incluso no sé si en los propios niños o no, si tienen amigos imaginarios o no, pero están muy conectados, están viviendo, como decían los doctores, en esa fase mágica. Yo me he enterado hoy de una cosa, porque, en fin, no había observado ningún tipo de anomalía de esas características en mis dos hijos, son de casi 4 y de casi 3. Y me he enterado que hace un año y pico más o menos, en Ágreda, en Soria, mientras a mí me estaban nombrando hijo adoptivo de esa localidad, yo me llevé a mis dos hijos para que fueran testigos, aunque fuera a tan corta edad, de ese acontecimiento. El mayor sí que se fijó de repente en algo que había en el convento, en un rincón, y señalando que allí estaba viendo algo. Yo eso no lo vi, no estaba, pero su madre desde luego sí, y bueno, me lo ha contado hoy, es decir, que yo me he enterado hoy de que eso ocurrió. Historias que íbamos recopilando constantemente. Doctor Cabrera, Manuel, ¿hay una conexión entre amigos invisibles y terrores, por ejemplo, infantiles? ¿Pueden ser un problema, yo no sé si para los padres, porque hemos recibido comunicaciones de padres que van muy angustiados? Claro, si hay ya cosas tan extrañas como el caso este de Valencia, es normal y lógico, ¿no? Pero puede convertirse en un problema para la familia. ¿Os habéis encontrado con casos de este tipo, que los terrores y pesadillas de los niños provoquen un estrés tremendo porque la familia no sabe ya qué hacer, porque trasciende lo que es una imaginación de niño habitual? Bueno, hay pesadillas en los niños que son realmente tan intensas que el niño tiene que ser medicado. De hecho, en esos casos lo que hay que hacer es un electroencefalograma y un mapping cerebral para ver si en el fondo hay un foco epiléptico, porque a veces se han dado casos de niños con un foco epiléptico temporal. Ya sé que el cerebro es muy inmaduro, pero hay focos epilépticos muy precoces, y ahí el epileptólogo, el neurólogo que se dedica a esto, tiene una batería de medicación, porque es que eso destroza a la familia, claro. Una cosa es un niño imaginario y otra cosa ya es unas pesadillas que destrozan a la familia, claro. ¿Te has encontrado con casos de familias angustiadas por esto? Totalmente destrozadas. Y sobre todo en psiquiatría infantil. Psiquiatría infantil, porque los niños repetían la visión muchas veces. Porque estaban obsesionados, y entonces ese niño pequeño al final no puede dormir, entonces está... Daros cuenta que estábamos comentándolo antes, que el cerebro del niño tan pequeño, en principio tiene que distinguir, lo más importante para un cerebro es distinguir la realidad de la fantasía. Un chaval de 3 años puede ver algo que no podemos ver de adultos. ¿Por qué? Porque el cerebro de un niño no tiene memoria casi, y la única memoria que tiene es la colectiva, es decir, la que genéticamente le han transmitido sus padres. Es decir, no olvidemos que un niño, aunque no vea, porque esté ciego, nada más nacer, tiene ahí una memoria colectiva, antigua, arcaica, y de ahí salen sus primeros sueños. Por eso los bebés sueñan el 90% de todo el sueño que tienen. De hecho, viene muy al caso, hay una teoría de dos investigadores de la Universidad de Colorado que dice que los sueños infantiles, las pesadillas infantiles, muchas de ellas, los temas, los han investigado, suelen tener que ver con animales. Quiero decir, muchos monstruos que tienen dientes, como los animales, como los lobos, como las fieras, que en un momento de la evolución de la humanidad, en la época del Homo erectus, serían los peligrosos, porque fue el momento en que bajamos de los árboles. Antes vivíamos como primates en los árboles, en las ramas de los árboles, y gracias a la invención del fuego conseguimos bajar a tierra. ¿Me quieres decir, Manuel, que en la imaginación de los sueños que están ahora poblando las mentes de los niños esta misma noche en el siglo XXI sigue existiendo una raíz de la prehistoria? Hay como un instinto al no dormir en un sitio seguro, en un sitio en alto, al dormir en un sitio recto y estable, vendían ese tipo de sueños que es a las fieras. Es lo que dicen estos investigadores. Pero eso sería tanto como admitir uno de los temas tabú, por ejemplo, de la genética, como es el de la memoria genética, que se piensa que no existe, ¿no? Es algo así, exactamente.
Pero está comprobado, que hay una memoria colectiva, Lo que pasa que, ¿cómo se transmite genéticamente? No sabemos todo del ADN todavía. De verdad que son temas tan increíbles, tan alucinantes, los miedos arcaicos, ancestrales, apareciendo. ¿Qué pasa cuando la aparición es constante? Estamos recibiendo vías de contacto que repetimos, porque yo creo que esta noche es muy especial, Carmen, porque nos gustaría mucho saber, por ejemplo, si hay un patrón común, en las apariciones de nuestros amigos. Vamos a repetir esas vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Recordamos además que sorteamos 10 entradas de Secuestrados, que van además con 5 camisetas, 10 entradas que son 5 dobles, Iker, para que así vayan acompañados. Y como bien decías, pues nos están llegando bastantes mensajes. Antonio Rodríguez nos decía, uno puede pensar en esa franja de la fantasía, pero ¿hay explicación para que un niño de 1 año no quiera entrar a la habitación donde su abuelo había muerto hacía 6 meses? Eso le pasó a mi niño mayor, que ahora tiene 8 años. Desde que murió mi padre, el niño no quería entrar en esa habitación, le daba pánico. Al cabo de los 4 o 5 años se le quitó ese miedo. Hay más cosas y momentos raros que he comprobado en mis niños y que no tienen explicación. Bueno, la percepción en ese niño, en esas edades, el olor y otra serie de sensaciones que nosotros tenemos muy atrofiadas están hipertrofiados. Entonces el niño igual en ese momento olió... Pero estamos viendo, por lo tanto, doctor Manuel, como que el cerebro del niño ya no es solo que sea más puro, entre comillas, sino que tiene unas capacidades, pues como el hombre más primitivo, ¿no? Que todavía no ha sido contaminado por tanto estrés del entorno, no lo sé, capaz de captar más cosas. Sí, en parte es eso, pero también puede ser que los niños también captan lo que les pasa a los mayores, desde que nacen prácticamente. Entonces pudiera ser un miedo oculto, un miedo que capta en los mayores a entrar en esa habitación, por ejemplo. Y además los niños ven las cosas no como los adultos, las ven sintéticamente, las ven a bulto, no como nosotros que troceamos la realidad y luego la volvemos a unir. Por eso los niños tienen esa capacidad de síntesis tan tremenda. Susana Lebón nos decía, mi ahijado con 2 años hablaba con un señor que jugaba con él y lo cuidaba. Identificó una foto de mi padre de joven como ese señor. Mi padre ya había muerto y no conoció a su nieto. De esto hay mucha bibliografía, casos de niños que identifican en la propia casa a personas que no han podido conocer bajo ningún concepto. ¿Y aquí en qué umbral nos encontramos? Por rasgos de la cara, rasgos fisionómicos que están ahí y el niño percibe que esa cara es de su familia, sin determinar exactamente si es el tío tal o el padre de. De todas formas, también muchas veces en los niños se agarran a cualquier estímulo y no es que estén mintiendo, pero sí se creen que en ese momento están viendo lo que ellos han visto antes. Están como reconstruyendo la situación. Entonces les preguntas si ha ocurrido esto y te dicen que sí y se lo acaban creyendo. Muchas veces quizás no haya que fiarse, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Quiero invitar a otro doctor. Es una declaración, una entrevista que le hemos hecho. El doctor Breno Betés de Toro, médico, psicólogo, que habla de qué hacer. A ver si estáis de acuerdo o no. Porque claro, si esto es un problema, llega a ser un problema, ¿cómo se actúa ante este problema? Cuando un niño empieza a decir que en su habitación están pasando estas cosas, ¿qué hay que hacer? Se trata de comportamientos absolutamente normales. Aunque los padres no los vean, no tienen que negarles en ningún momento su existencia, y mucho menos regañarles, porque eso les genera frustración e incomprensión. En estos casos los niños se ven obligados a disimular y a mentir a los padres, porque está mal visto que tengan estos comportamientos o estas visiones. Pero lo importante no es la mentira de los niños, sino la preocupación que se genera en ellos al no poder expresar lo que ven o lo que sienten. El problema que existe es que los niños, siguiendo a sus amigos imaginarios, puedan desear hacer ciertos actos peligrosos, por ejemplo, volar. Los padres que tienen hijos que tienen amigos imaginarios, que observen a sus hijos, que hablen de ellos como si fueran amigos de verdad, amigos visibles para los padres, y preguntarles a los hijos, sin emitir ningún tipo de juicio negativo, por ejemplo, ¿en qué te ayuda tu amigo Pepito? ¿O de qué habláis? ¿De qué habláis? Y amigos que a veces en esa imaginación, mundo mágico o más allá que nosotros ya no entendemos, nos han llegado casos, ahora contaremos alguno, como que incitan al niño a hacer algo malo. Bueno, esta semana sabíamos que en Chile, en Nahuelbuta, un niño de 9 años quemó 7 casas de su poblado
a petición, explicó el niño, de un amigo imaginario. Es decir que, en fin, podemos llegar incluso a situaciones extremas como esta. Eso ha pasado esta semana, Esta Javier. semana pasada, sí. Bueno, esta semana pasada han ocurrido dos cosas relacionadas con los niños imaginarios muy llamativas, o con las visiones de amigos imaginarios. En este caso, de un adulto, que es todavía más curioso. Se trata de un liberado después de estar 3 años secuestrado por las FARC. Estamos hablando de un mayor de la policía colombiana, que fue puesto en libertad el pasado 15 de febrero y que estaba tan solo en el cautiverio, en medio de la selva, que se creó un amigo imaginario, se fabricó un muñeco. Esto es curiosísimo, un muñeco de trapo, lo vistió como de policía y durante esos 3 años que estuvo de cautiverio, hablaba constantemente con él y el muñeco le hablaba a él diciéndole que no se preocupara, que sería liberado. Él sabía que era un juego, pero un juego que él utilizó para mantener la cordura, y cuando fue liberado lo primero que hizo fue destrozar al muñeco, enterrarlo para no llevárselo consigo y que aquello se detuviese en ese momento. Doctor, la película de Tom Hanks, y la historia de Robinson Crusoe y demás, que se convierte en realidad con un nombre semana. propio. Guillermo Solórzano es el nombre en cuestión de este mayor de la policía colombiana liberado de su secuestro. Ha pasado esta misma semana. No hay mayor angustia, Iker, para el ser humano, que es un ser sociable, neurológicamente sociable, que la soledad. La soledad es terrible. Estoy consternado esta noche todo el rato, sinceramente, porque es una información que me parece tan maravillosa, tan increíble, tan alucinante. En la bibliografía del misterio hay algunos casos de esos que dices, bueno, esto ya es casi irresoluble, o tiene el marchamo del auténtico misterio. Hay un libro que se llama Imaginary Threads, en el que cuentan, la autora Jackson recoge varios casos. Por ejemplo, el de una familia en 1985, la madre y sus hijos se trasladan a vivir a una casa de Lancaster, en Ohio. La niña tiene 5 años en ese momento y comienza a decir que hay una niña en su habitación. Hay una chica que juega con ella y que en ocasiones la agrede. Incluso enseña a la madre algunas marcas que la deja de pellizcos que da esa niña. La madre piensa que es por el tema de la mudanza, que no querían irse a vivir allí, que se lo está inventando, hasta que un día ella y su cuñada ven como la niña está haciendo que juega tomando el té con sus muñequitos alrededor, y hay un sitio, un hueco vacío, y parece que escuchan 2 voces, una voz femenina y la de su propia hija. Creen que es la niña haciendo como de otra persona, pero se dan cuenta de que la niña no está moviendo la boca y se escucha una voz. En ese momento huyen despavoridas junto con la niña, van a ver a unos sacerdotes que les explican el caso. Dice que bueno, que controlen a la niña, que puede ser que tenga algún caso de ventriloquía inconsciente, que no lo pueden saber. Llegan a la casa y la madre, no contenta con las explicaciones de los sacerdotes, empieza a investigar y se da cuenta de que esa casa, construida hacia el año 1900, en 1903 vivió una niña que se llamaba Idamae Skinner, una niña que murió después de un disparo fortuito. Eso le provoca una infección después del disparo y a los 10 días, fallece por esa infección después del disparo que la dan. Además es un familiar el que le da el disparo. Identifican a la niña tal y como la describía, con esos ricitos como de época, con una diadema roja, con los ojos tal y como eran, con el vestido de época, hasta con los botones que llegaban hasta el codo. Decía que le hacían daño, que no le gustaban esos trajes, esas puntillas que la picaban en el cuello y que por eso hacía daño a la pequeña. Inmediatamente Iker abandonaron la vivienda y se dieron cuenta que en los últimos 15 años esa casa había tenido diversos propietarios y que ninguno había durado más de 6 meses en ella. Bueno, a la vuelta le voy a pedir a Manuel y al doctor Cabrera que se queden unos minutos más con nosotros. Hay varias cuestiones. Por ejemplo, ¿estáis de acuerdo con lo que tienen que hacer los padres ante estas visiones? ¿Qué pasa con estos casos trans casi que están más allá de lo lógico? ¿En qué umbral de la ciencia se pueden investigar estas cosas o son simples casualidades o deformaciones? ¿Puede ser peligroso el asunto de los amigos imaginarios cuando le obligan al niño a hacer algo? ¿Os habéis encontrado casos así? Bueno, pues todo esto y toda la investigación que se ha abierto esta noche